Bueno, alternativa, el fracking. El fracking, una Mm. alternativa, pero déjeme termino, Paola, porque alternativa al fracking. Para unos es la solución para garantizarle al país una autosuficiencia en hidrocarburos que sería una garantía tanto económica como financiera como en términos mineros para Colombia. Para otros, una pesadilla que podría tener un precio en términos medioambientales altísimo. Pero nos detenemos, Paola, en esta alternativa porque la denuncia que hacen algunos congresistas es que le metieron un mico a una iniciativa, a una ley estatutaria para reformar las regalías y es sencillamente para garantizar o viabilizar con mayor fortaleza el fracking en el país. Sí, Juan Pablo, mire, rápidamente le voy a contar el A ver. contexto de esta historia. Y es que usted sabe que el año pasado el gobierno aprobó la reforma al sistema, el gobierno no, el Congreso aprobó la reforma al sistema general de regalías, pero obviamente esta reforma había que reglamentarla con una nueva ley que tiene plazo de aprobarse según quedó establecido en uno de los artículos de esa reforma, antes del 30 de agosto de este año. Resulta que el gobierno pues presentó esta tarde esta iniciativa al Congreso de la República, que hoy pues lo está aprobando, digamos, a las carreras, porque como le digo, tienen plazo hasta el 30 de agosto de este año. Por eso todo el puente festivo estuvieron sesionando las comisiones quintas conjuntas del Congreso de la República para tratar de sacar adelante todo el articulado de esta ley estatutaria, o mejor, ley reglamentaria del Sistema General de Regalías. En uno de esos artículos que se aprobó, un artículo nuevo que se aprobó en las últimas horas, pues se estableció brindarle la seguridad jurídica a los proyectos piloto de yacimientos no convencionales que popularmente pues son conocidos como los proyectos con fracking. ¿Y qué es lo que se estableció o qué es lo que significa entonces estabilidad jurídica? Que se le va a permitir a quienes vengan a hacer esos proyectos a Colombia que paguen menos recursos, que serían las regalías, por hacer los proyectos de fracking. Por eso estamos en este momento entonces en comunicación con el congresista de la oposición, que pues obviamente está diciendo que esto es inaudito, y con el congresista que presentó este artículo que fue aprobado en las últimas horas. Si quiere empezamos entonces con el senador Alejandro Corrales, él es del Centro Democrático, para que nos explique en qué consiste este artículo y por qué se metió esta iniciativa dentro de la reforma de regalías que no estaba contemplado en la ley que se aprobó el año pasado. Senador Corrales. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los oyentes y las personas que nos acompañan. Un saludo al representante Pachón, que lo veo en la transmisión. Básicamente lo que se hizo ayer fue aprobar en primer y tercer debate el proyecto de reforma al sistema general de regalías, y ese artículo del que estaban hablando es un artículo que simplemente al derogar la ley 1530 tiene que ser retomado para garantizar que lo que ya se había pactado se respete en los temas de los proyectos que se están haciendo en este momento, para no cambiar las condiciones jurídicas que ya se habían establecido. Aquí no hay nada nuevo, ni como mal se ha entendido, se cambian las reglas de juego para disminuir la cantidad del impuesto o para dar más prebendas o garantías a X o Y empresa. No. Los proyectos pilotos integrales de investigación fueron aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, incluso por todo el Congreso, y lo único que se hizo fue que, derogando esta norma, no se dejaran vacíos jurídicos, se le garantiza la estabilidad jurídica a esos proyectos pilotos integrales de investigación que ya habían sido aprobados en el Claro, Plan Nacional de Desarrollo. exactamente como usted lo dice, senador, pues ya habían sido aprobados en el plan de desarrollo, pero digamos que lo que cambia acá es el tema de reducir el valor que van a pagar quienes hagan estos proyectos por las regalías. Saludemos entonces también al representante de la Cámara, César Pachón, quien está en desacuerdo con esta propuesta. Representante, bienvenido a Sigue la W. ¿Cuál es su postura frente al tema? Bueno, un cordial saludo para su merced, para todos los oyentes y al senador Alejandro. Bueno, la verdad es que esto está incumpliendo la Constitución, no hay unidad de materia. Estamos hablando de distribución de las regalías, cuánto le íbamos a asignar a cada municipio, especialmente municipios con muchas necesidades.
y el senador, cuando ya hemos acabado de discutir más de 200 artículos, llevando 3 días, radica un artículo nuevo donde habla de liquidación, no de distribución, primero que todo. Y adicionalmente a eso, tras de que hoy lo que llega de regalías al país son migajas, está planteando que tenemos que reducir el 40% del cobro de regalías. Entonces, esto está abriendo la puerta al fracking, está asumiendo que ya es legal. No sé si el senador Alejandro Corrales conoce que el Consejo de Estado no le ha dado legalidad, e incluso frenó todo el proceso que se viene dando hacia todo el tema de fracking, y las consecuencias, pues no va a haber recursos para pagar los impactos y realmente esto no le sirve al país. El gobierno está obsesionado con la seguridad jurídica, cuando al mismo tiempo está criticando a las Cortes por sus decisiones. Sí, precisamente, senador Corrales, sobre lo que dice el representante Pachón, pues yo quiero que usted nos explique si en este momento lo que se busca es apostarle a que este sector, el de hidrocarburos, sea el que ayude a reactivar la economía. ¿Por qué reducir entonces el valor de las regalías que van a pagar? No solamente por los proyectos de fracking, sino por cualquier proyecto petrolero. No, yo quisiera arrancar por dar claridad y decir que miente el representante Pachón cuando dice que yo radiqué a última hora y después de 3 días de trabajo ese artículo. No, ahí miente el representante y seamos claros con la opinión pública. El artículo se radicó el viernes a las 4 de la tarde. Si usted no lo leyó, si no lo pidió, si no le llegó, es otro tema, pero estaba radicado y ahí está la constancia el viernes a las 4 de la tarde y se leyó de último porque era un artículo nuevo y había que sacar, y así lo decidió la coordinación de las ponencias, sacar todos los artículos y posterior a que se leyeran todos los artículos, se leían los artículos nuevos. Uno de esos fue el mío, acuérdese, representante Pachón, que hubo varios artículos nuevos, incluso unos que se dejaron como constancia. Y lo segundo es que no se cambian los porcentajes, no señor, ahí están, entre el 8 y el 25%, no se cambian en ningún momento. Y si usted quiere, yo le puedo mandar el documento de la ANH, en donde están especificados para unos el 20, para otros el 25, para otros el 20, el 25, el 8 es el mínimo del porcentaje de las regalías. Y sigue vigente la forma en que se cobran esas regalías, está totalmente claro. Lo que pasa es que como se estaba dejando en un limbo jurídico todos estos proyectos que, ojo, ya están firmados y que, ojo, ya están aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Era simplemente... Pero entonces, ¿cómo se va a dar esa garantía? Nada nuevo ni nada raro. ¿Cómo se va a dar esa estabilidad o esa seguridad jurídica? ¿Cuál es, digamos, lo que va a haber a cambio para que se venga a invertir en proyectos de fracking? Nada a cambio. Lo único que se hizo, la proposición mía era decir, esos señores que ya firmaron unos proyectos de investigación para los yacimientos no convencionales, se les respetan esas condiciones en que los firmaron, simplemente es eso, porque si no, quedaban en un limbo jurídico porque ya no existe la ley 1530. Y como la derogamos exactamente con lo que el representante Pachón y yo aprobamos ayer, quedaba derogada, ese era uno de los vacíos que podía quedar en ese momento y por eso simplemente lo trajimos a colación y dijimos, mire, lo que ya está firmado se respeta. Fue lo único que se hizo, no hubo nada nuevo. No, Claro. digamos que el gobierno... Quiero preguntarle algo. Sí, ya vamos con usted, César Pachón, pero quiero preguntarle algo al congresista del Centro Democrático y está enfocado al tema más político, porque es que una de las críticas que ha recibido pues su bancada de gobierno y el gobierno del presidente Iván Duque es que en campaña se hicieron promesas respecto al fracking y que con situaciones como estas, mientras que se discute en el legislativo con medidas de los ministerios encargados de esta temática, pues estaría incumpliendo esa promesa de campaña de no al fracking en Colombia. ¿Usted qué le respondería? Yo respondería que este es un debate que no puede ser político, sino técnico. Yo creo que acá hay un tema de soberanía energética y que hay que llevar esto a lo más básico, y es que las reservas de gas y petróleo que tenemos han venido disminuyendo, y entonces en gas, que teníamos reservas para más de 15 y 20 años inicialmente, hoy ya no superan los 8 años, y es posible que en un futuro, si no hacemos exploración y encontramos nuevas reservas de gas, como las tenemos, por ejemplo, en el mar y en algunas partes de Colombia, en yacimientos secos, que podemos ir a sacar ese gas, entonces las amas de casa van a tener un almuerzo mucho más costoso. Y si no encontramos reservas de petróleo y no tenemos la autosuficiencia energética y de combustibles, entonces el mototaxi, el señor del domicilio, las personas que llevan a sus hijos a la escuela en la moto tendría que pagar la gasolina mucho más costosa. Y le voy a poner una cosa porque yo vengo del sector agropecuario, yo soy un
una persona que Sí. ha estado en la vida rural toda mi existencia. Nosotros dependemos de los fertilizantes. La fuente nitrogenada en los fertilizantes básicamente es la urea, y la urea se produce con gas. Sí. Si nosotros no somos sostenibles y autosostenibles en el tema de gas, esos costos de los fertilizantes serían absolutamente altísimos y el sector agropecuario tendría unos impactos gravísimos, lo que Sí. ocasionaría que la canasta básica familiar también subiera. Entonces no es un debate político, es un debate técnico con Pero, números, y que perdóneme, hay que darlo. Ahora, hay que garantizar también le hago que la una explotación contrapregunta, sea de porque es que usted manera dice, responsable con el tema ambiental. sí, senador, usted dice que esto no es un debate político, sino solamente técnico, pero yo sí creo que quienes escuchen esto y quienes escucharon al candidato Iván Duque en campaña y que lo escuchen a usted, pues podrían decir entonces que es una promesa incumplida y que tampoco se puede entonces echar por la borda todo lo que se dijo en campaña, que obviamente tiene que ver con un análisis técnico, pero las promesas de campaña son muy importantes con la ciudadanía. Claro, y qué bueno sería reformar la JEP, que fue un compromiso del presidente Iván Duque, y qué bueno sería poder extraditar a todos los narcotraficantes. Pero estamos que hay hablando en el del compromiso Congreso. del Eso sería fracking. lo más maravilloso. Pues lo más maravilloso Exactamente. sería que se Entonces, cumplieran uno las tiene que promesas entender respecto al las fracking. realidades, y que cuando se llega a la realidad de la presidencia y no pudo reformar la JEP como quería para encarcelar a los narcotraficantes y toca dejarlo en el Congreso, también tiene que enfrentar una realidad en donde no hay autosuficiencia energética en los próximos años, pero sí existen posibilidades de explotar responsablemente unos recursos y darle subsidios a tanta gente que lo necesita e invertir en el sector agropecuario, en vías terciarias y en tecnología. Entonces que lo cambian está las pidiendo promesas. el país. Yo soy defensor del ambiente y del campo colombiano, y soy defensor de la explotación responsable de los recursos energéticos, como se hace en la gran mayoría de los países ricos del mundo, que cogen esas grandes riquezas que hay en el subsuelo y las invierten en sostenibilidad ambiental, económica y social, con todas las garantías para la sociedad. Hace un instante César Pachón, representante de la Cámara, quería controvertir una de sus posiciones. Adelante, representante, por favor. Gracias. Mira, la verdad, pues todo han sido mentiras, ¿no? Y promesas de campaña que no se han cumplido. Se nos habló también de una transición energética. Hoy, como lo dice, o sea, tenemos reservas de gas para alrededor de 6 años y de petróleo alrededor de 11 años, pero probadas. Ahora, lo que pasa es que no han tenido la capacidad institucional de conducirlo. En el Casanare o en cada pozo que hay, se queman millones de metros cúbicos de gas, los cuales debieron haber sido conducidos a las viviendas o a donde se está demandando. Pues nos quieren decir que no hay gas cuando sí lo hay. Lo que pasa es que no lo conducen. Ahora, el sector agropecuario, usted, por ejemplo, senador, nosotros presentamos una proposición para la reactivación económica del país, una punta de lanza del sector agropecuario, y usted votó en contra de darle recursos al sector agropecuario a través del Sistema General de Regalías. Solicitamos también los recursos para las universidades públicas, para incluso dar becas a estos muchachos, porque no solamente este semestre, son los demás semestres que viene la crisis económica, y ahí estarían los recursos. Y usted votó en contra, usted dijo que no le diéramos estos recursos. ¿Para quién van a hacer estos recursos? Para seguir alimentando la corrupción que se viene dando en el país, que están los estudios y las pruebas en la Contraloría General. Y además, ustedes van a generar un daño ambiental, le van a reducir los cobros en regalías, esto no va a alcanzar para compensar en el país. Están hablando de una transición energética que hasta el día de hoy no hemos visto ninguna propuesta de transición energética, no van a cumplir los pactos mundiales que tiene Colombia frente en Naciones Unidas, y cada encuentro que se ha hecho de hacer una transición y no seguir viviendo de combustibles fósiles. Entonces, nosotros consideramos que esta técnica, que es del fracking, no se debe hacer, que lo que usted está introduciendo en este proyecto de ley es un mito que no tiene unidad de materia. El representante Pachón... de los recursos de las regalías, a hablar de la liquidación de las regalías. Sí. Ese fue un mito que metieron en ese entonces en este proyecto de ley, ahora nuevamente lo quieren meter. Les recuerdo que el Consejo de Estado dijo que el sistema de fracking no se puede implementar en Colombia. Nosotros tenemos hoy una demanda que nos recibió el Consejo de Estado, estamos esperando las medidas cautelares y le apostamos a una transición energética que solo ha sido un discurso populista de ustedes y realmente no se ha dado ni lo quieren dar en el país. Senador. Atraen las multinacionales que se lleven los recursos y no le dejen nada al país. Sí, adelante, senador. ¿Qué dice usted a lo que le está señalando el representante César Pachón? Mire, sí, miente el representante, porque yo le voy a explicar. La proposición que yo radiqué en el artículo 36, para que se acuerde el representante y pueda ir a buscarla a sus apuntes, que me la aprobaron incluso, y agradezco mucho que me lo haya aprobado las dos comisiones quintas, lo que busca es que se asignen los recursos para los sectores que contribuyen
contribuyan y produzcan mayores cambios positivos al cierre de brechas territoriales de desarrollo económico, social, ambiental, agropecuario y para la infraestructura vial. Y esa fue la que yo puse. Ahora, yo no le aprobé la suya porque es que es populista. Usted le quería, primero, poner un porcentaje como si eso fuera lo único que pudiera invertir. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto vale una central de procesamiento de materias primas básicas en el sector agropecuario? Puede valer mucho más que el porcentaje que usted puso. Y puede ser que esos 186.000 millones de pesos que usted proponía que diéramos con el 5% que usted estaba proponiendo no alcancen para hacer los proyectos que teníamos que dar en el sector agropecuario. Lo que había que hacer era lo que hicimos todos, aprobar para el sector agropecuario, pero sin ponerle un límite. Por eso me le opuse y por eso le dije, no sea populista, no se ponga a ponerle los porcentajes a eso porque usted está limitando las posibilidades del sector agropecuario. Y populista es lo que estaba haciendo usted, de querer repartir las regalías y que le gusta tanto repartir las regalías y decir para dónde echarlas, pero no le gusta la explotación mineroenergética. Eso es populismo. Aquí hay que apoyar la explotación mineroenergética con responsabilidad y que esos recursos lleguen al campo colombiano, a la vía terciaria, a una cosa que se llama obras por regalías, que la aprobamos y que es novedosísima y que va a permitir que no se roben la plata a los corruptos, que me pareció maravillosa dentro de esta reforma también. Representante Pachón, teniendo en cuenta que desde la oposición, digamos que la máxima ha sido que el potencial que hay en Colombia, tanto petrolero como minero, pues no puede significar sacrificar ambientalmente hablando al país, pues yo quiero preguntarle qué se puede hacer si esto ya quedó aprobado dentro de esta ley reglamentaria en las comisiones quintas conjuntas y además porque como bien nos lo dice el senador Corrales, pues es un tema o esta promesa de campaña se incumplió desde el momento en que se aprobó el plan de desarrollo porque ahí mismo quedó establecido que se pudieran hacer los pilotos de fracking en el país. ¿Qué se puede hacer entonces ahora para evitarlo? Este debate continúa en las dos plenarias, en la de Cámara y en la de Senado. Ahorita estamos preparando las ponencias, por supuesto que yo presento una ponencia negativa, hay algunos otros compañeros que van a presentar ponencia positiva, pero incluso el artículo que introdujo el senador Corrales y muchas más irregularidades que hay en este proyecto de ley van a ser nuevamente debatidas, si se considera ojalá mejor, artículo por artículo. Y ahí es donde queremos ver cuáles congresistas de los diferentes partidos ¿le van a seguir dando respaldo al fracking o no le van a dar respaldo al fracking? ¿Van a seguir alcahueteando que la corrupción del país se robe los dineros de regalías y no se hagan sus obras? ¿O van a permitir que no haya recursos ni para la educación ni para el campo? Que realmente en el caso del campo hoy se recibe un 0.66% del presupuesto del país, es que no alcanzamos ni un 1%. Estamos pidiendo recursos para el sector agropecuario para poder enfrentar esta crisis económica, para poder generar empleo en el país. Y senadores o congresistas como el senador Corrales no lo quieren permitir, dicen que somos populistas. Nosotros le demostramos que sí hay una fuente de generación de empleo y de reactivación económica en el país y que están en el sector agropecuario. Tiene razón el representante. Para que se hagan ese tipo de obras, se apoye en la asociatividad, en cooperativismo, en agroindustria, en mercadeo. Sí. Realmente desde ahí sí se hagan distritos de riego, pero es que no hay recursos y estamos... Tiene razón. Bueno, pues representante de la Cámara, César Pachón. Tiene razón en dos cosas. Dígame, senador, es que me toca ir rápidamente a una pausa, cuénteme. Senador Corrales. Tiene razón en dos cosas el representante. La primera, en que el presupuesto del sector agropecuario es muy bajo y yo soy de los que exige que se le dé más presupuesto al sector agropecuario. Y tiene razón cuando dice que ellos son populistas, sí, también le doy la razón. Y miente cuando dice que no hay proyectos. Hay proyectos por más de 16 billones de pesos, 27 proyectos para generación de energías de forma no convencional, fotovoltaicas, eólicas, y ya están radicadas. Entonces, mire, que es con números y con realidades. Muy bien, pues senador, muchas gracias por estar con nosotros. Es Alejandro Corrales del Centro Democrático, así como al representante a la Cámara, César Pachón, quienes nos acompañan con este debate. Juan Pablo, una discusión, dígame. ¿Me permite contarle una cosa adicional sobre este debate del sistema de regalías, la reforma al sistema general de regalías? Ah, sí, claro, cuénteme. Es que como le dije, iniciando este tema, pues esta discusión se llevó a cabo durante todo el puente festivo porque pues están casi que contra el tiempo logrando que se apruebe esta ley reglamentaria.
El domingo estuvieron sesionando casi desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, unas sesiones completamente Sí. largas, y pues ahí también se habló o se discutió mucho por parte de los congresistas criticando que el gobierno quiere manejar la distribución de los regalías y le quita independencia a los departamentos. Pero entonces pasó un suceso muy curioso de esos que suelen pasar en Zoom últimamente, y es que muchos congresistas criticaron que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien hacía parte de esta discusión, estaba un poco pasado de tragos. ¿Cómo? Sí. ¿En plena sesión? En plena sesión. Eso fue lo que se criticó desde el Congreso, pero si quiere miremos el A video ver. y usted mirará A a ver ver. qué le parece. Escuchemos. Hombre, sea con cualquier identificación. Yo le pediría a la senadora, y se lo pido con respeto, démonos un espacio para mirar ese tema, para ver si en plenaria encontramos una posición correcta. Pero no lo aprobemos hoy porque yo creo que asignar estos recursos de esta forma es un error. Y con todo el respeto a las mujeres rurales, a todas las inversiones, yo les pediría, separemos la discusión, aprobemos lo demás, que no tenemos ningún problema, que estamos de acuerdo, y ese pedazo dejémoslo y lo miramos más adelante. No, debía estar cansado, Paola. Debía estar Sí, ¿usted fatigado. cree? Eso sí. No, pues, No, esa lengua estaba enredada de alcohol. Lo siento mucho, pero ¿Qué- sí estaba muy ¿Qué dice? arrastrado el ¿Qué dice el viceministro? ¿Usted lo dice por Pues- cuando dice rurales? Eso es- rural. No, pero- Él no está en cachaco, qué pena. Paola, ¿qué dice el viceministro? Pues mire, Juan Pablo, le consultamos y precisamente él nos dice que ese video es de más o menos a las 11 de la noche del domingo, cansado. y pues ya llevaba desde el sábado 15 horas trabajando de seguido en estas sesiones tan largas, y pues él dice que estaba muy cansado, que este tema no tiene nada que ver con trago, que desde que inició la pandemia no ha tenido un fin de semana en el cual pueda descansar, y que además él intervino 15 veces en esta sesión, y que si uno ve pues la sesión completa en las otras intervenciones pues habla completamente normal. Ya aquí se le empieza como a poner la voz un poco más ¿Será? despacio, el tono, como bueno, Es el cansancio. pero Ay, ya es el cansancio del final del Bueno. día y de la extensa jornada que tuvo. que vivir. Creámosle. Ay, sí, hay que creerle No, al pues hay que viceministro. creerle, Y no, y sí. le digo una cosa, y si es cierto lo que dice, ese hombre ha trabajado incansablemente en medio de esta pandemia. Claro, porque es que es Incansablemente. como si él fuera el ministro, No, ¿no? Nos pues, hemos preguntado dónde está Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, porque en todas las cosas Que le echa una ayudadita. el que ha puesto la cara es el Claro, viceministro pero Londoño. Sí, perdóneme, eso sí es Paola, verdad. Andrea, Mauricio, una pausita, volvemos porque ya están aquí Peláez y de Francisco. Ya volvemos, sigue la W.